deudas por hospitalización y cosas así. En este país eso no está protegido ni nada. La salubridad no está cubierta. Entonces cada uno tiene que cubrirse. Y es por eso que pasa esto. Uno a veces no piensa el costo de salud. Tenemos un podcast donde hablamos de los costos de salud. Claro. Y si eres ciudadano en este país y tienes acceso a ese seguro médico, Medicare y Medicaid, depende de tu caso. Pero igual, en el caso que tengas una propiedad y tuvieses que usar eso, porque hay, por ejemplo, medicinas carísimas que no están cubiertas. Conozco un caso, ¿no?, de una persona que tiene un problema renal, donde tiene que tomar unas pastillas semanales. Cada pastilla cuesta $900 y Medicare le cubre como 2 pastillas al mes. Dime tú qué haces con el resto del mes. Pues tiene que gastar lo que tiene para comprar esas 2 pastillas para poder seguir vivo. Entonces estamos hablando donde puede incurrir una deuda y en caso de que pasase algo, si es dueño de una propiedad, como en el caso que conozco, pues ¿qué pasa con esa propiedad en el caso de que deje deuda? Pierde todo. Un fideicomiso protegería todo esto y no dejaría que eso suceda, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un instrumento interesante para poder considerarlo, ya que el momento que se crea un fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien, o sea, del objeto del fideicomiso, ¿no? El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, o sea, ¿no? En ese caso está como encomendando la realización de ese fin. En el caso de un fideicomiso puede ser a una institución fiduciaria. Los bancos manejan mucho este tema, ¿no? Oye, Ramiro, si uno es empresario, igual, eso es importante. Sí. Por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera hacer un fideicomiso, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? Bueno, definitivamente hay maneras de hacerlo en plataformas que te dan por lo menos una lista de cosas que necesitas y obviamente una entidad financiera como un banco te hace un fideicomiso, pero tienden a ser costosos. Entonces, hay abogados también que ofrecen esto y hay que buscar a los que especializan en este tipo de cosas, ¿no? Testamentos, fideicomisos y demás. Y en inglés se llama trust, como dijimos. Y ahí se puede establecer eso, y es una escritura donde se determina que uno deja de ser propietario legal, se traspasa al fideicomiso, o sea, a la entidad legal esta como tercera parte de que sería dueña. Pero uno puede seguir siendo el beneficiario, o sea, uno se convierte en un dueño indirecto de la propiedad. Pero nada más al traspasarla a ese fideicomiso, uno se está quitando el hecho de tener que en el caso que pase se tenga deudas o algo así, esa deuda tenga que ser distribuida desde esa propiedad o de los bienes o patrimonio que queda ahí. Estando en el fideicomiso es una entidad como aparte, donde no se puede tocar. El fisco, el Estado no podría tocar eso. Pues muy interesante y qué bueno que nos aclaras estos puntos, Ramiro, la diferencia entre el testamento y el fideicomiso. Y te aseguro que muchos de los que estamos escuchando todo esto que nos dices, pues estaremos ya pensando otra vez, no nada más en un testamento, sino también en tratar de hacer un fideicomiso. Sí, sí es una opción y no tiene que ser muy costosa, como dije, porque hay hoy en día cada vez estas cosas, gracias a la tecnología, se convierten más baratas, porque el hecho de ponerlo, por ejemplo, hay plataformas que se establecen en por lo menos darte lo básico y ya lo puedes hacer revisar con un abogado, entonces eso ya te va a costar menos en vez de que un abogado te haga todo, ¿no? Entonces necesitas, obviamente, para establecer estos 2 tipos de documentos, necesitas quizás hacerlo revisar por un abogado una vez que hayas hecho una plataforma, o si quieres un abogado te puede hacer esto, y hay hasta formas que se pueden usar, porque no tiene que ser muy complicado. En Latinoamérica esto requiere un proceso mucho más estricto que acá, entonces acá es incluso más fácil hacerlo, ¿no? Entonces tienes que tomar la decisión de quiénes son los beneficiarios, a quién le das, como por ejemplo en el caso de tu testamento, que sea el beneficiario de tus bienes. Y esos son los que van a tener, digamos, participación en lo que se distribuya y cómo esté distribuido, que es la decisión que una persona tomaría. Y hasta puede haber, digamos, si tienes pólizas de seguro o inversiones o cualquier otra cosa que se considere un activo o un bien que puede traspasarse a los hijos, por ejemplo, ¿no? Después se necesita el que va a ejecutar el testamento, que puede ser una tercera persona y normalmente puede ser un abogado o alguien así,
Y entonces, sobre todo, a veces si uno tiene niños pequeños, que es el otro tema, es bueno en este tipo de cosas no nombrar a un guardián o a un tutor de los niños. Porque si una familia joven, y este es un tema que a veces ni se nos ocurre, porque mis niños están chiquitos, tengo mucho tiempo para pensar en esas cosas, quizás no tengo propiedad, no me tengo que preocupar de eso, pero ¿qué pasa si algo sucede a los padres? ¿No? En el caso de donde es una familia con un solo padre, soltero. ¿Qué pasa si sucede a ese padre? Si no hay un familiar cercano, ¿quién se encarga de los niños? Si si este no es el caso, pues la corte decide qué pasa con esos niños. Entonces, uno quiere realmente dejar eso a la decisión de la corte cuando es un tema que uno podría nada más con este tipo de documentos poder prepararse para el caso de que suceda algo así, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Que se puede ver cada cierto tiempo, cada 5 años, ver qué situación familiar tiene uno para considerarlo. No tiene que ser algo que tienes que estar pensando todo el tiempo, ni cada año necesariamente, a menos que cambie tus circunstancias. Y de esa manera puedes tener en mente esto y te va a dar paz mental, obviamente. Yo sé Claro. que es un tema que mucha gente no lo considera tan importante porque se ve muy remoto, pero pienso que sabiendo que la muerte es inevitable y seguimos haciendo apuestas a largo plazo con lo que hacemos, ¿no? O sea, en nuestra familia, las cosas que adquirimos, o los viajes que tomamos, o las cosas cualquier decisión que tomemos. Es muy Entonces, aún importante, así ¿no, creo que uno se puede Ramiro? preparar. Digo que es muy importante que dejemos por escrito esa decisión nuestra de que aunque no tengamos muchos bienes, a veces decimos, no, yo no tengo nada, pero siempre hay algo que uno le puede dejar a otras personas y qué mejor que expresar esa decisión en un papel por escrito, si le queremos dejar algo al gato, al perro, en fin, o a quién le dejamos, a quién le damos nuestra mascota. Son muchas cosas que mejor que nosotros cuando aún estamos conscientes de nuestros actos podamos decidir. Sí, definitivamente, porque quizás te pones a pensar, ya después yo no tengo fortuna, ¿qué voy a estar dejando? Apenas tengo una casita, quizás tenga un pequeño 401k de jubilación, etcétera, y no es de nada grande, ¿no? Uh -huh. Pero de repente tienes niños, tienes hijos jóvenes o lo que sea, ¿y qué pasa si algo te pasa a ti? También hay los seguros, y es otro tema del que podemos hablar en otra ocasión, ¿no? Porque es un tema un poco más extenso. Pero en el caso, lo que había dicho, ¿no? Te da un poco de control con respecto a tu voluntad, a lo que tú quieras hacer sobre ese patrimonio. Entonces, para las personas, por ejemplo, que, como había dicho, que tienen hijos menores, se puede nombrar un tutor, ya sea un tío, un hermano o alguien, en el caso de que le pase algo a uno. Porque si no está escrito, el Estado tomará decisiones sobre esos niños, ¿no? Con respecto a la custodia. Claro que si vivimos en un entorno donde hay familia, pues normalmente, típicamente, sobre todo en la comunidad latina, la familia tiende a hacerse cargo, ¿no? Mi madre murió cuando yo tenía 3 años y quienes se hicieron cargo de mí y mi hermana fueron mis abuelos, ¿no? Porque ese es lo que pasó en este caso, obviamente, pero viviendo en un país donde estás lejos de la familia, por ejemplo, Uh -huh. puede ser un tema importante, ¿no? Si no tienes el entorno familiar de abuelos o tíos cercanos, pues sí, aquí Sí. se convierte en un tema clave. Es complicado, Ramiro. Tú dices, por ejemplo, en tu caso tuviste la suerte de que tenías tus familiares cercanos, Claro. cerca a ti, pero muchas personas por acá en Estados Unidos, como tú dices, pues no tienen familiares inmediatos y muchas veces son las autoridades las que deciden qué hacer con los niños y todo esto. Sí. Por eso es mejor que tomemos esa decisión y pues lo hagamos así, hagamos un testamento, un fideicomiso y para estar mejor protegidos. Ramiro, casi nos acaba el tiempo. ¿Quieres agregar alguna otra cosa sobre este tema? Sí, simplemente cómo empezar. Pues primero trate de ver esto como algo que es para proteger sus bienes, como que su voluntad se haga con respecto a decisiones futuras en caso de que pase algo
Y hay muchos productos y plataformas que pueden ayudar a empezar. Se puede eventualmente hacer revisar por un abogado, y abogados incluso ofrecen una manera fácil de hacerlo, no muy costosa, ¿no? Y estos productos hay varios. NetLaw, NoLaw, Build a Will, Legacy Writer, LegalZoom, y como dije, NetLaw, hay varios. Y uno puede, en cierta manera, poner sus finanzas y cosas de estas de una manera sencilla que pueda funcionar. Y hacer, incluso hasta uno puede escribir su testamento por su cuenta, pero mejor ver una de estas opciones para que sea algo donde uno cubre todo lo que se debe considerar. Y yo sé que esto parecería que la vida financiera no se complica cada vez más, pero si es dueño de un negocio, por ejemplo, o si tiene hijos, también es un tema que le puede interesar. Nada más si es dueño de propiedad, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de que suceda alguna eventualidad? Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Es un componente de estabilizar tu plan financiero, tu seguridad financiera, y por eso quise tocar el tema, porque te da por lo menos una perspectiva de pensar que también este es un tema que habría que tratarlo y considerarlo. Muy bien, pues antes de despedirnos vamos a invitarlos a que entren a nuestro portal de internet www.spanishpublicradio.org para que busquen, bueno, ahí encuentran todos nuestros programas que tenemos para ustedes, y también, por supuesto, incluye Espiar tu Dinero, en el cual tenemos toda una serie de podcasts que abarcan la mayoría de los aspectos de la relación con el dinero. Sí, magnífico. Pues amigos, me despido. Este fue un espacio de temas financieros donde la idea es que mejores tu relación con el dinero. Y ya saben, pueden encontrar a través de redes sociales, @tu relación con el dinero, y por correo electrónico, ramiro@tristainadvisors.com. Mándenos sus sugerencias, comentarios, preguntas, y también me complacerá brindarles apoyo o asesoría en cuanto a temas financieros. Muy bien, también pueden enviarnos sus preguntas, sus sugerencias a nuestro correo electrónico spm@spanishpublicmedia.org, o también en nuestras redes sociales SPR-radio, tanto en Facebook como en Twitter. Ramiro, hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego.